Hola, soy Roberto Junquera, fisioterapeuta experto en medicina natural y te quiero hablar en este vídeo de un tema cada vez más habitual en consulta, el dolor cervical y en concreto la hernia discal cervical. Y te quiero explicar cómo con un tratamiento depurativo y desintoxicante podemos, de forma a veces sorprendente, tratar y curar una hernia discal cervical. Es un tratamiento alternativo, diferente al de medicina convencional, pero intentaré explicarte el por qué y por qué vías funciona. Tanto si piensas que la depuración puede ser una herramienta para resolver tus dolencias, como si eres profesional y crees que puede ayudarte a mejorar tus tratamientos, tenemos una masterclass gratuita para ti. Puedes encontrar los enlaces en la descripción. Aquí tenemos la resonancia de una región cervical con una hernia. Lo vemos aquí. Esto sería la médula. Y aquí vemos la zona de compresión, esta zona de aquí, ¿vale? La voy a borrar para que la veas bien. Vale, pero en esa zona está la hernia. En el fondo la hernia no es más que un fragmento del disco. El disco es esta estructura que vemos aquí, te la voy a poner para que lo veas de más cerquita. Este es un disco intervertebral, ¿vale? Tenemos dos vértebras tipos, estos son vértebras lumbares, pero las cervicales son muy similares, más pequeñitas, pero similares. Tiene siempre un disco en medio, que es como una especie de almohadilla. Es una almohadilla rellena como de una gelatina o de una silicona, un tejido muy rico en agua, que lo que hace es absorber los impactos, los movimientos, que cuando te doblas hacia adelante o hacia atrás, a un lado, a otro, o te dan un balonazo o un golpe en el coche, este disco lo que hace es absorber ese impacto, o incluso al correr, en situaciones de la vida cotidiana, como puede ser andar, correr, saltar, los discos lumbares, dorsales, cervicales, sobre todo los lumbares y los cervicales son los que más movilidad tienen y por tanto los que más absorben, los que más suelen ser dañados, ¿no? Son los que tienen más movilidad y por tanto más susceptible de dañarse. Zona lumbar y cervical. En este caso estamos en una región cervical que se puede dañar este disco, esta almohadilla, bien por un accidente, como he dicho, un accidente de coche que hace un gesto muy brusco. Este disco está diseñado para soportar presión, pero a veces si la presión es muy intensa, se te cae algo en la cabeza, o te caes un accidente esquiando, un golpe, algo muy brusco, puede provocar un hernia discal, ¿vale? Porque está hecho para soportar impactos, es una estructura muy fuerte, ¿eh? Date cuenta que dura toda la vida, con lo cual es una estructura muy fuerte, muy diseñada para aguantar ese tipo de impactos, ¿vale? Dura toda la vida, pero es cierto que a lo largo de los años este disco, esa gelatina se va deshidratando y el disco de forma natural pierde altura. Este es el proceso natural de envejecimiento. El problema viene cuando el disco no se va deteriorando de forma progresiva por el envejecimiento, sino en pocos años se deshidrata mucho y pierde altura, ¿vale? ¿Por qué? Porque soporta una presión constante, no una presión alternante, sino una presión constante. Permanentemente presionado ese disco, este se irá deteriorando. Todo nuestro organismo está diseñado para soportar presiones alternantes. Si yo hiciéramos una prueba de golpear la piel de forma alternante durante 10 minutos al día, todos los días, en 3 meses esta zona estaría encallecida. La piel se habrá fortalecido, se ha hecho un callo para soportar eso, se adapta. Si yo tengo una pesa y todos los días durante un cuarto de hora levanto 8 kilos, descanso, tenso, relajo, tenso y relajo, el músculo se irá hipertrofiando, se irá adaptando y será cada vez más fuerte. Sin embargo, si yo en esta piel que aguantaba esos golpes pongo una goma que no me hace daño, pero mantengo una presión constante, lo que hará será ir deteriorando la piel, y si yo lo tengo durante 6 días, una presión constante en la piel, con una goma o una cuerda, se hará una úlcera, una escara por falta de riego. Si yo tengo esa pesita sujetada en vez de forma alternante, la tengo permanentemente tensa así, durante 5 minutos seguramente que al de menos de 5 minutos esté con el brazo que ya no pueda más con él, porque el músculo está hecho para tensarse y relajarse, así se adapta y se fortalece, pero todo el rato permanentemente tenso se acaba dañando. Todo, el corazón late de forma intermitente y así dura años. Nuestros ojos se abren y se cierran de forma
intermitente y así dura años. Y nuestros discos les pasa lo mismo. Reciben presiones al andar, al correr, a saltar, al moverse, de forma intermitente y así duran años. Pero si la presión es constante, ahí es donde se pueden deteriorar. La presión constante puede venir de dos orígenes. Una postural, es decir, por ejemplo, está todo el rato mirando hacia abajo leyendo, o trabajando, o mirando el móvil. Eso favorece la presión constante. No sería uno de los principales, según mi experiencia, de las principales causas para una hernia discal. Sí, para que el disco se vaya deshidratando y estrechando. Pero para que reviente el disco, creo que te explicaré ahora que es una hernia discal, no es el factor principal. Prepara el terreno, eso sí, ¿vale? Eso sí, como el tener un cuello con menos curvatura, prepara el terreno. Para que un impacto le haga más daño o para que estar leyendo todo el rato le haga más daño. ¿Vale? Pero hay un segundo factor que no se suele tener en cuenta y es que la presión constante esté ejercida por tus propios músculos. Porque aquí tenemos unos musculitos en la zona de atrás de la vértebra. Musculitos que van entre una apófisis transversa y otra, de la transversa a la espinosa, entre espinosas. Es decir, hay un entramado muscular que son musculitos que se llaman propioceptivos porque se dedican a vigilar la buena congruencia entre las dos vértebras y que el disco reciba una presión correcta. ¿Vale? Si estos músculos funcionan bien, no son tanto los músculos que nos tocamos aquí superficiales, son muy profundos. No son músculos de mucha fuerza, son músculos de vigilar la vértebra. Esos son músculos propioceptivos, es como si tuvieran una conexión nerviosa con nuestro sistema nervioso muy delicada. Cuando funciona bien, nuestros discos están protegidos. Pero cuando estos músculos están permanentemente tensos, el disco soporta una presión constante, a veces mucho más intensa de la que le provoca soportar una mala postura, por ejemplo. Esta presión que uno mismo genera sin querer, de forma automática, esto es lo que sí puede generar una hernia discal, que es lo que vemos ahí. Esta herniación lo que produce es el estrangulamiento de la raíz nerviosa, que sale entre vértebra y vértebra, ¿vale? La raíz tiene sitio de sobra, ocupa un 33% del espacio aproximadamente, un tercio. Tiene sitio de sobra, no está comprimida. Pero cuando tenemos esta presión sobre el disco, se abomba y el disco revienta y deja salir esa gelatina que tiene dentro, la raíz ya no tiene tanto sitio, se ve estrangulada, se ve comprimida y entonces ahí es donde empieza el dolor. Ese nervio hace que el músculo esté permanentemente tenso, ese nervio puede dar alteración de la sensibilidad del brazo, dolor del brazo, es decir, los síntomas que generan una hernia discal. Y evidentemente ese disco herniado va a hacer que duela más en algunos movimientos. Cuando subes la cabeza arriba, se estrecha y te comprime más el nervio. O al girar hacia un lado. Es decir, se altera la movilidad, evidentemente, ¿vale? Entonces, muchas veces la causa de que ese disco reviente es la presión que el propio músculo genera de forma automática sobre el disco. Es de forma análoga lo que le pasa a muchas personas que por la noche aprietan los dientes. Lo aprietan porque sus músculos de forma inconsciente los tienen tensos por la noche. Y eso hace aumentar la presión sobre las muelas y estas se desgastan. Incluso se pueden romper. Una hernia discal es lo mismo. De forma inconsciente estos músculos de la zona cervical se tensan de forma permanente, comprimen el disco y una posibilidad es que lo compriman con tanta intensidad que este disco se rompa, reviente y genere una hernia discal que lo que hace es comprimir el nervio y los síntomas que da esa compresión del nervio. Una forma de tratar esto es con cirugía, como en las hernias lumbares, abrir y limpiar esa herniación. A veces también lo que se hace es atornillar con placas y tornillos la movilidad de la vértebra para que este disco no tenga movilidad, esta unión intervertebral no tenga movilidad. Al haber no movilidad es como que el disco ya no existe. El problema de esto es que le estás quitando movilidad a un juego vertebral y seguramente al cabo de años sufra el de arriba o el de abajo. Especialmente si se opera en una persona joven, puede acabar teniendo consecuencias en el disco de arriba o abajo, porque en el fondo no hemos resuelto la causa por la cual estos músculos funcionan mal, se tensan y comprimen el disco. Solamente hemos solventado la consecuencia a este nivel. Si solo nos dejamos en eso y el problema continúa, una hernia se puede fabricar en poco tiempo en el segmento superior o inferior. ¿Cuál es la causa por la cual estos músculos se tensan? Se tensan de forma involuntaria y constante y comprimen el disco. Normalmente desequilibrio nervioso, diferentes
tipos de desequilibrio nervioso que, influyendo sobre algún tipo de órgano, porque cada órgano en nuestro organismo repercute en una zona de la espalda. Cuando el intestino delgado está alterado por diferentes motivos, nerviosos, estrés, mala alimentación, una hernia discal, una irritación de intestino delgado puede provocar hernias discales en la zona lumbar, derecha. Vale. Pues en la cervical hay otros órganos que tienden a generar presión entre los discos. El más conocido y estudiado por la ciencia es el efecto que produce el corazón, un desarreglo del corazón en la zona cervical. Puede ser un desarreglo grave, como puede ser una angina de pecho, un problema de falta de riego en el corazón. A veces puede ser un problema funcional del corazón, es decir, unas palpitaciones o taquicardias funcionales. Son provocadas por estrés, por ansiedad, ¿vale? Casi el resto de problemas viscerales suelen ser problemas funcionales. El corazón es casi el único que donde un problema más o menos grave puede provocar derivaciones al cuello. ¿Dónde las deriva? En la zona cervical izquierda. Bloquea la movilidad entre la primera y segunda vértebras dorsales, donde acaba la zona del cuello, ahí, en el lado izquierdo. Y este bloqueo puede dar, como si fuera una especie de tortícolis, no muy fuerte, pero como que al girar a la izquierda te duele. El disco no es herniado, pero lo que duele es esta unión intervertebral, este juego de aquí, ¿vale? Esto de aquí. O si la presión provocada por el corazón, estamos en el lado izquierdo mejor. Si la presión provocada por el corazón es muy intensa, lo que puede hacer es esto, y herniar ese disco y comprimir una raíz nerviosa, y entonces el paciente empezará a notar dolor en la zona del brazo, le dolerá la axila, la zona interna del brazo, etcétera, etcétera, ¿vale? La musculatura se tensa, duele la zona encima de la clavícula, debajo de la clavícula, y nota una sensación de presión y otros síntomas que puede producir el corazón, que evidentemente puede dar otros síntomas peores, como falta de aire, etcétera, etcétera. Pero como te digo, el corazón puede provocar herniaciones y pinzamientos dorsales altos en la zona izquierda, ¿vale? Pues cada órgano tiene una zona donde se expresa. El hígado provocará presiones cervicales derechas y puede con el tiempo provocar, si este reflejo es muy intenso, esa contractura muscular es muy intensa, provocar hernias discales cervicales a la derecha. La vesícula biliar, lo mismo, pero zona cervical izquierda. Y también la izquierda puede provocar problemas de estómago. Cada órgano se altera por diferentes motivos. Cada órgano tiene una emoción concreta que le puede alterar. No es cualquier tipo de emoción. El estrés, en general, el estrés de la vida moderna, puede afectar a cualquiera de nuestros órganos, pero luego hay emociones peculiares que afectan a cada órgano. Por ejemplo, en el hígado, pues el enfado, la rabia, el no aceptar cosas de la vida, la situación nueva, un enfado con uno mismo, un enfado, un tipo de estrés donde uno está impregnado de rabia. Vale. La vesícula biliar, más problemas de amargura, de disgusto, también rabia, pero rabia con amargura. Es decir, cada tipo de emoción va a un órgano y cada órgano va a una zona de la espalda, ¿vale? Entonces, de ahí nos lleva a hablar de qué importancia tiene la depuración en todo esto, porque ¿qué tendrá que ver depurar nuestro organismo para dar una hernia discal? Y ahora ya irás entendiendo ese nexo unión. Si un problema hepático puede producir una hernia discal, todo lo que desequilibra el hígado puede contribuir a esa hernia discal. No descarto también que haya factores mecánicos, me agacho bien o me agacho mal, bien, o el libro o el accidente de tráfico. Pero a veces muchísimas hernias cervicales son solamente por desequilibrios viscerales. Entonces, el hígado, la vesícula biliar, todos los órganos son susceptibles de funcionar peor cuando nuestro cuerpo está intoxicado, porque comemos mal, porque comemos de forma desequilibrada, porque tomamos muchos alimentos excitantes, tipo café, cacao, porque dormimos poco, porque tenemos estrés, porque no hacemos ejercicio. De ahí la importancia de desintoxicar nuestro organismo y concretamente una desintoxicación que haga efecto en órganos concretos. Depende qué tipo de hernia, buscaremos un órgano diana, ¿no? Pero siempre usaremos una nutrición alcalinizante, el manejo de los ayunos, la dieta disociada, plantas medicinales, ejercicio físico, control del estrés, limpiezas ya muy específicas de un órgano, puede ser la limpieza de hígado de Andreas Moritz. Es decir, todo un programa de depuración para conseguir que ese órgano funcione mejor y deje de dar un reflejo patológico, en este caso en la columna cervical. Y de forma a veces sorprendente,
he tenido casos casi mágicos de una hernia discal en vías de operarse en pocas semanas, resolverse, si conseguimos, que no siempre es fácil, pero si conseguimos, y a veces sí es fácil, otras veces no, si conseguimos mejorar el funcionamiento de este órgano. Por tanto, si quieres saber más sobre todo este tema de la depuración, desintoxicación, cómo influye en muchas lesiones musculoesqueléticas, cómo influye en muchas otras patologías orgánicas, cómo realizar estos procesos depurativos, tenemos un programa diseñado para ti. Al final de este vídeo tienes una masterclass gratuita, tienes ahí un enlace en la descripción de este vídeo hacia una masterclass gratuita donde te voy a dar más información sobre todo este proceso de desintoxicación y qué beneficios podemos conseguir y en qué patologías también, evidentemente, ¿vale? Por lo tanto, nos vemos en esta masterclass. Estoy seguro que va a ser de tu interés, porque en el fondo es intentar enseñarte a cuidarte, a prevenir dolencias y también, cuando estas se han presentado, incluso a tratarlas y a eliminarlas. Nos vemos, por tanto, en ese vídeo, en esa masterclass. Te presento nuestro nuevo libro Comprendiendo tu dolor. Una completa herramienta con la que aprender y comprender las relaciones viscerales y emocionales de nuestras dolencias y su abordaje desde lo que denominamos Fit Concept. Veremos también la aplicación de esta visión y metodología en 20 patologías y dolencias frecuentes. Además, está enriquecido con 3 láminas y 54 vídeos exclusivos para quien adquiera el libro. Encuéntralo en fitconcept.com y en formato digital en Amazon Kindle, y en España también en El Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro o en tu librería más cercana.